Imaginen tener la posibilidad de tener el DeLorean y poder viajar en el tiempo para el estreno histórico de algunas películas. Sí, por ejemplo, viajar a más de 4 décadas atrás y poner la fecha del DeLorean 1977 porque quiero ver qué fue lo que opinaron los espectadores de una de las películas más perturbadoras, surrealismo corrosivo, como quieran llamarlo, de la historia. ¿Qué tal tener una cámara y un micrófono para ser testigo de lo que opinaron los primeros que fueron a ver Eraserhead, cabeza borradora de David Lynch? Pues bien, podemos dejar de soñar, porque tenemos ese documento imperdible para ustedes. Además de una de las primeras entrevistas otorgadas justamente en el set de Eraserhead por parte de David Lynch. Así que sean bienvenidos a un nuevo caso de linchamiento cinematográfico. El joven manos de letras, por entonces, Alberto Fuguet, guionista, director de películas, escritor, por supuesto, nos cuenta cómo fueron sus vivencias, sus impresiones, a ver, el joven manos de letra al ver al joven manos de tijera de Tim Burton. Y también Don Rorro de Sinergia nos cuenta las emociones que vivió escuchando la banda sonora de Danny Elfman para el joven manos de tijera. Todo eso y mucho más. Soy el Pelado Pi, el Dr. Simi, junto a mi equipo de Vía X y el Séptimo Vicio, les damos la bienvenida. En una ciudad industrializada, Henry se dirige a casa de su novia para compartir una cena junto a sus padres. Una vez allí, es advertido de que ella ha dado a luz. O a sombras, porque se trata de David Lynch. Porque el bebé, señores, no es en ningún sentido normal. Con ustedes, un director que en el panorama cinematográfico tiene una imaginería críptica que pocos tienen. Pueden gustarte o no las películas de David Lynch, pero indiferente jamás. ¿Qué experimentaron las primeras personas que tuvieron el privilegio, hace ya unas 4 décadas, de entrar al cine a ver Eraserhead, cabeza borradora de David Lynch? Lo averiguan ahora. Todo esto además, junto con el mismo director, hablándonos desde el set de Eraserhead. Mire. The reactions seem to be that some people love it, some people hate it, some have violent, repulsive reactions. It would be interesting, I think, to everyone, what sort of reaction were you thinking of? Do you want people to have? Or do you want anyone? Well, see, the thing is, like, when we were making the film, we weren't thinking about an audience. I wasn't really thinking about what it would do. We would sometimes fantasize, and think, but we never really thought that we'd even get it distributed, And I remember when Filmix came around, we thought this was it. It's going to be seen one time, and that's going to be it. And so the reaction, the Eraserhead is Eraserhead, and it was meant to be just that way. And however people react to it is fine. And the next film I make, I'd like to think more about an audience and what they're going to be reacting to and like that. But it wasn't that I just went about it haphazardly. Eraserhead was a real definite thing in my head, but I didn't think about how people were going to react to it. Beats the hell out of me. I got to think about it for a while. So did you want to give you a card? Did you? Oh, I thought it was the ultimate suspense thriller. I kept waiting for something to happen and it never did. Very entertaining. Very lively film.
Gosh, it was the best thing I've seen all year. Bizarre. Some inane, bizarre person with a disturbed mind wrote that film, and I did not enjoy it. I enjoyed it very much. My kind of movie. Eraserhead is a unique motion picture experience. I recommend it to everyone. I liked it. I've seen it 5 times. It's the weirdest thing I've ever seen. It was very good acting, but I've seen it 8 times, and that's about enough. This time I interpreted it as a nightmare, this time. I thought there were other meanings, but now I'm not sure, really. I compare it to early Fellini, but I like Fellini better. The most intense thing I've ever seen in my entire life. I thought it was an intelligently made, compelling nightmare about the repressed sexuality of Henry Spencer. That was his name, right? Henry Spencer. And I liked it. David Lynch almorzó cada día durante 7 años en el restaurante de Los Ángeles Bob's Big Boy. Todo esto durante el rodaje de Cabeza Borradora. Empezó aquel extraño ritual en la filmación de Eraserhead en 1977, después de descubrir que consumir grandes cantidades de azúcar estimulaba su creatividad. Cada día a las 2:30, a la hora de Bob's en términos de Lynch, una vez que habían pasado las prisas de la mañana y del rodaje de la película, iba paseando hasta el Big Boy y pedía un batido de chocolate y hasta 7 tazas de café llenas de un edulcorante al que Lynch llamaba felicidad granulada. El subidón de azúcar era tal que Lynch se encontraba de golpe escribiendo ideas para películas en servilletas de papel. Muchas grandes ideas, muchas grandes cosas salieron de Bob's, recordó el director tiempo después. ¿Con ustedes alguna de las películas favoritas de David Lynch? Stanley Kubrick, and I can watch his movies over and over. I love Billy Wilder, Sunset Boulevard in particular, and I've watched it over and over. I love this film. I love the world that Billy Wilder created, and I love Fellini. Watch them over and over. Jacques Tati, if you want to see some great comedies, check out Jacques Tati's Mr. Hulot's Holiday. I like W.C. Fields. I like the movie It's a Gift. I like Hitchcock, particularly Rear Window. I like a lot of different filmmakers, but those are some of them. Ya que estamos hablando de David Lynch y revisamos lo que pasó con Eraserhead, quiero narrarles un pasaje de David Lynch. Atrapa el pez dorado. Se llama Comienzos. Escribe David Lynch. Comencé como una persona normal. Me crié en el noreste. Mi padre era un investigador del Departamento de Agricultura que estudiaba los árboles, así que yo pasaba mucho tiempo en el bosque. Y el bosque, para un niño, es mágico. Vivía en lo que suele considerarse un pueblo pequeño. Mi mundo se reducía al equivalente de una manzana urbana, tal vez 2. Todo ocurría en ese espacio. Todos los sueños, todos los amigos existían dentro de ese pequeño mundo. Pero a mí me parecía enorme y mágico. Tenía mucho tiempo para soñar y estar con los amigos. Me gustaba pintar y me gustaba dibujar, y a menudo pensaba, equivocado, que cuando te haces adulto, dejas de pintar y dibujar y te dedicas a cosas más serias. En 9º curso, mi familia se mudó a Alexandria, en Virginia. Una noche en el jardín delantero de la casa de mi novia, conocí a un tipo llamado Toby Keeler. Mientras charlábamos, me contó que su padre era pintor. Pensé que tal vez se refiriese a pintor de brocha gorda, pero la conversación acabó revelándome que de hecho su padre era un excelente artista. Aquella conversación cambió mi vida. Hasta entonces, la ciencia me había despertado cierto interés, pero de pronto supe que quería ser pintor y quería llevar una vida de artista.
El por entonces joven Manos de Letra, guionista, escritor Alberto Fuguet, hoy desde hace ya algún tiempo director de películas. El joven Manos de Letra, como les dije, nos da su impresión con respecto al joven Manos de Tijera de Tim Burton y lo que significó para él. Nunca yo he sido muy de películas de monstruos, de fantasía. Por lo tanto, tampoco yo entré persinándome, preparándome para ver El joven Manos de Tijera, digamos, ¿eh? Y con ese título menos, digamos. Tampoco tenía ningún lazo con Johnny Depp, ¿eh? La que sí estaba de moda y que yo creo que lo que más quizás me llamaba la atención era que estaba Winona Ryder. Bueno, la cosa es que veo esta película y el mundo se viene abajo, o se detiene y se empieza a darse vuelta. Y yo claramente sentí que yo era el joven Manos de Tijera. Y se produjo también una especie de crítica, o sea, de lazo, y después la crítica que yo escribí, creo yo, algo así era totalmente errónea, creo yo. Porque creo que uno no debería ser tan emotional. Porque la película creo que no era sobre mí, era sobre el joven Manos de Tijera. Pero de ahí se produjo una cosa ya compulsiva y quizás enfermiza. Pero yo me sentía que Johnny Depp representaba al escritor joven o al artista joven no comprendido. Yo sentía que la sociedad era igual a los críticos que me querían matar. Que mi única meta era quedarme yo futuro, era o matarme o que me encantó la metáfora de los dedos, o sea, que con lo que él creaba el arte también creaba daño y se podía dañar a sí mismo. Yo sentía que yo quería escribir para expresarme, supongo, o para conectar, y yo sentía que todo el mundo decía, wea, no sé, palabras que no puedo decir al aire. Y yo entendí totalmente que la película, que él se terminaba aislado porque la película termina, el joven Manos de Tijera. Bueno, después te voy a explicar lo que es el joven Manos de Tijera, ¿no? Pero la historia de un chico que no está... Bueno, me encantó eso, la metáfora, eso, que no está completo, ¿no? Que era una especie de pequeño Pinocchio que no alcanzó entonces se quedó sin mano, pues, pero con esas manos era capaz de hacer arte, ¿no? O sea, lo que no, su parte fallía era lo que lo ayudaba a crear arte, pero este arte que al principio gustaba, ¿no? Terminaba en todo el barrio, en su coche, termina él aislado, viviendo en un castillo, ¿no? Esculpiendo hielo, claro. Exacto, pero seguía siendo... Y yo pensaba, de verdad yo me imaginaba que yo nunca me iba a salir de mi pieza después de esa película. Y ahí dije, se acabó. Porque además, como yo estaba empezando a publicar libros y algún día yo quería hacer películas, yo decía, yo no puedo estar a ambos lados. Hoy me parece que las cosas mucho más... Me parece que la crítica de cine o la crítica musical o cualquier cosa no son enemigos, es parte, o sea, siempre uno va a ser crítico, uno siempre tiene que ser fan. Pero en ese momento, yo era joven, entonces también veía todo blanco y negro. Entonces yo sentía que yo tenía que retirarme, que yo no podía estar del bando de los malos, de la gente que me odiaba. ¿Han escuchado alguna vez una banda sonora de alguna película antes de ver la película? Por supuesto que proyectan una película propia, ¿no es verdad? Hoy por hoy ya prácticamente no se hace mucho, creo yo, ese ejercicio. Sin embargo, inténtenlo. Escuchar una banda sonora de una película antes de ir a ver la película. ¿Qué sucedería? Como sea, Don Rorro, de Sinergia, nos cuenta qué le pasó cuando escuchó la preciosa, hermosa banda sonora de Danny Elfman para El joven Manos de Tijera, Edward Scissorhands, de Tim Burton. Y sí, la escuchó antes de ver la película. Si pudiera mencionar una película como que fue compañera mucho tiempo, en un momento así como de inestabilidad emocional, me acuerdo del joven Manos de Tijera. Y me pasaba algo muy especial con ella porque yo era muy fanático de la música de películas, coleccionaba música de películas. Escuchaba harto a John Williams, a Chris Young, Morricone, y bueno, y todo lo que hace el que ocupa el Tim Burton, ¿cómo se llama? Danny Elfman, que hizo la música para Batman, para muchas, y bueno, la mayoría de las películas de Tim Burton. Entonces, yo grabé la música del joven Manos de Tijera, que la daban en unos especiales radiales, y me pasaba que yo la escuchaba y me ponía a llorar.
y en las noches escuchaba la música y todas las noches me ponía a llorar y no había visto la película. Y me pasó eso mucho tiempo, o sea que escuchaba, me ponía en un nivel emocional tan alto que escuchaba la película, o sea la música de la película El joven manos de tijera y me hacía soltar todas mis emociones y lloraba. Estuve así como 2 semanas, escuchaba todos los días la música del joven manos de tijera y me ponía a llorar en la noche. Me imaginaba momentos bonitos, familiares, no sé, cosas especiales. Y después vi la película y me tuve que andar conteniendo también toda la película porque me llegaba mucho la música. Y después vi la película y me encantó también, me encontré muy que identificaba mucho, sobre todo yo la vi en un periodo adolescente, entonces cualquier adolescente que no haya sido un winner, que haya sido nerd, un pajarón como yo, se va a sentir así absolutamente identificado con el joven manos de tijera. El pobre que en realidad, y también que era, o sea, vivía toda este tobogán, o sea, de transformarse como una suerte de celebridad hasta que después al final sea repudiado por todo, y que como son los toboganes que uno vive en la adolescencia también, en momentos donde se siente muy querido, en momentos donde se siente súper solo y súper incomprendido. Eso me pasó con El joven manos de tijera, fue una película que me acompañó mucho tiempo y también la tengo en DVD. ¿Qué chucha fue de Tongas? Esa banda chilena que me gustaba caleta, ¿alguien sabe? Los Mr. Bungle Nacionales, o algo así le dijeron en su momento. Yo escuchaba caleta ese disco. Bueno, como sea, Don Rorro, de Sinergia, nos contaba qué experimentó al escuchar El joven manos de tijera, la banda sonora compuesta por Danny Elfman, para la película de Tim Burton. Tim Burton mismo ha dicho que El joven manos de tijera no es su mejor película, pero que sí es su película favorita de las que ha realizado. Quiero pasar a contarles ahora algunas trivias fascinantes con respecto a la filmografía del espantapájaros del Jack Skellington del cine. ¿Qué tal descubrir que la crisálida de colores fantásticos que Víctor guarda en un frasco en el cadáver de la novia es la misma que Alicia libera en Alicia en el País de las Maravillas? O que la corbata que viste Ewan McGregor en su declaración romántica en el campo de flores en la película El Gran Pez es un homenaje a la colina de calabazas del extraño mundo de Jack. El Gran Pez es toda una reconciliación, la de Tim Burton consigo mismo, pero también y sobre todas las cosas con su padre. La película vive bajo el signo de los Eduardos. Edward Bloom, padre que está extinguiéndose, falleciendo, interpretado por Albert Finney, pero también de Edward Bloom, hijo. Qué bonito eso de Bloom, ¿no es verdad? Bloom de florecer, y eso tiene mucho sentido con el Renacimiento que también está presente en esta película. Resulta que el año 2000 murió el padre de Tim Burton, Bill Burton, y el 2002 murió la madre de Tim Burton. Así que dentro del Gran Pez está el ciclo de muerte de sus padres, pero también esa luz de renacimiento. ¿Cuál es el renacimiento, dirán ustedes? El hecho de que Billy Crudup, Edward Bloom en la película, vaya a ser a su vez padre. El nieto es el renacimiento. Tim Burton ha dicho que solo viendo El Gran Pez vuelve a sentir esa conexión que sintió tan desaparecida con su padre en el último tiempo. Ahí está la figura paterna, se siente cercano. Allí encuentra nuevamente el diálogo con su padre. Mi padre era, ha dicho Tim Burton, un verdadero personaje de cuento de hadas, y mi película me ha ayudado a descubrirlo bajo ese aspecto. Las noches de luna llena, mi papá se quitaba la dentadura postiza, solo le quedaban 2 colmillos y se hacía pasar por un hombre lobo. Se ponía a aullar para asustar al vecindario. Era un tipo mágico, pero yo olvidé eso durante mucho tiempo. Tenía que aflorar, y afloró en El Gran Pez. En cierto modo tengo la impresión de que me quitaron a mi padre, o que una fuerza exterior nos forzó a interrumpir nuestro diálogo. Solo he podido reanudar ese diálogo con mi padre tras su muerte, y solo gracias a Big Fish. Es curioso, pero cuando me miro en el espejo, a veces veo un poco a mi papá. Después de escuchar estas palabras, comprendemos, habiendo visto El Gran Pez, que Tim Burton no solo encuentra a su padre en Edward Bloom, interpretado por Albert Finney, pero sobre todo en el hombre lobo de la película interpretado por Danny DeVito, el dueño del circo. En El Gran Pez, a esa presencia paterna de la muerte,
le responde a la vez, como dijimos, la fuerza del renacimiento, ya que el ciclo de la vida está completo. A la existencia de Edward Bloom, padre que se acaba, le sucederá la de su nieto por nacer, y al hecho de que Tim Burton haya rodado parte de esta película sabiendo que iba a ser padre. Con la muerte de su padre, la realización de Big Fish y el nacimiento de su hijo, el cine de Tim Burton cobra una nueva dimensión. En el comentario de audio del DVD de Big Fish, El Gran Pez, en el comentario de audio de Tim Burton, nos enteramos que el director, al enterarse de la enfermedad de su padre, intentó comunicarse con él, contactarlo, y que sin embargo no pudo. Una de las cosas que más me gusta dentro de las conexiones y cositas que uno va descubriendo y también interpretando a su manera con El Gran Pez, es que el realizador del guión, John Agosto, y el padre de Tim Burton falleció en agosto. Es sabido que Tim Burton es un fan del terror clásico. Escribió el rol del creador en Edward Scissorhands específicamente para La leyenda de Vincent Price. Esta fue la última película que hizo Vincent Price antes de morir. Y en la película, el último momento suyo en pantalla es la muerte del personaje. Vincent Price por entonces se encontraba sumamente enfermo con un enfisema pulmonar y la enfermedad de Parkinson, y solo pudo aparecer en breves escenas de la película. Cada vez que Tim Burton tuvo oportunidad de involucrar a Christopher Lee, otra leyenda, en sus filmaciones, lo hizo. Claro, Tim Burton como buen amante de las películas de terror de la Hammer de antaño. Pero algunos de los guiños más brillantes al cine de terror por parte de Tim Burton están en la película Batman Returns, donde hay referencias al clásico de Nosferatu de 1922 de Murnau. Y vamos a hincarle el diente a estas referencias. En la película de Murnau, Nosferatu tiene el nombre de Conde Orlok y está interpretado por el actor alemán Max Schreck, un actor lleno de leyendas oscuras. Su apellido, de hecho, Schreck, significa miedo en alemán. Bueno, en homenaje a este actor, Tim Burton nombró al personaje de Christopher Walken en Batman Returns justamente como Max Schreck. Pero las conexiones entre Batman Returns de Tim Burton y Nosferatu, lo vampírico, siguen. ¿Qué te tomaste, pelado pi? No, escuchen bien. Tomemos a Selina Kyle, el personaje de Michelle Pfeiffer en Batman Returns. Cuando ella se transforma en Catwoman, es arrojada por una ventana por Max Schreck, en esta película interpretado por Christopher Walken. En esa famosa escena, en la cual Max Schreck le pregunta qué le hizo la curiosidad al gato, podemos interpretar que el vampiro, es decir, si sabemos que Max Schreck es el vampiro del Nosferatu de Murnau, a su vez interpretado por Christopher Walken en esta película, es el vampiro quien produce la muerte de Selina Kyle, y gracias a ello, Selina Kyle resucita. Claro, eso y muchas lamidas y mordidas de gato. En Nosferatu de Murnau, Orlok solo puede ser destruido por una mujer con el corazón de oro. La atracción que siente Orlok por Ellen lo llevará a su destrucción. En Batman Returns, el personaje de Selina Kyle destruye a Schreck con un beso declarando que todas las buenas mujeres se van al cielo. ¿Seré yo que veo weá y quiero hacer conexiones donde no existen? No, pero me parece haber visto un lindo gatito. Pero los datos curiosos con respecto a esto no terminan aquí, porque Batman Returns se estrenó justamente para el aniversario número 70 del Nosferatu de Murnau. ¿Ven que no? Veo weá. Batman vuelve. Batman Returns parece ser la primera película infantil que debiera prohibirse a los niños. Y de infantil, la verdad, nada, porque Tim Burton practica su juego sobre cadáveres. En ese sentido, cabe entender literalmente el título de la película, Batman vuelve, lo cual inmediatamente genera la pregunta, ¿de dónde vuelve? Las cuatro figuras centrales de la película, Batman, el Pingüino, Catwoman y Max Schreck, vuelven de entre los muertos. Y también Batman vuelve de entre los muertos. Batman presencia cuando es niño el asesinato de sus padres. Un viaje similar abre esta segunda parte, con un nacimiento que al mismo tiempo es un viaje hacia el abismo. El Pingüino, el niño rechazado por sus padres a causa de su monstruosidad física, flota sobre las aguas de las alcantarillas en una cuna de paja. Burton no se refiere tanto al Moisés de la Biblia como a la mitología griega, el descenso en la barca de Caronte hacia el reino de las sombras por las aguas fangosas y frías del río Stygia. Los espléndidos títulos de crédito de Batman Returns llevan la marca helada que ya imprime en la película el signo de la descomposición, de lo cadavérico.
Y esa marca la vamos a reconocer en el rostro de sus personajes principales. Batman nunca ha sido tan melancólico como en esta película. Es un fantasma triste. Es uno más de los resucitados de Tim Burton. Max Schreck, aunque lleva el rostro terrorífico de Christopher Walken, es sobre todo, como hemos dicho, un personaje heredero en línea directa, fisiológica y cinematográfica con Max Schreck, el actor alemán que encarnó el Nosferatu, el vampiro, de Murnau, el hombre murciélago saliendo de su ataúd en los años 20. Y la mutación de Selina en Catwoman es otra resurrección, porque cuando ella se alza, maullando, moldeada en su funda negra, se puede leer en un rincón de la pared, en letras rosas, "Here's Hell", esto es el infierno. Tim Burton ha filmado una resurrección como si fuera un verdadero descenso a los infiernos. Esta vocación permite a los personajes vestirse con su verdadera piel, sus trajes, sus disfraces, y reconocer su verdadero destino, el abismo. Gotham City es una ciudad de después de la muerte, en la que la gente se va de juerga, de fiesta, donde se montan árboles de Navidad y se crean superhéroes con el único propósito de olvidar que cada uno es un fantasma, con el único placer de maquillar cadáveres. Todos los aparecidos, resucitados, llevan su muerte con magnificencia. Y la película solo funciona si se asume que ese curioso traje de luto también sirve de lúgubre traje de fiesta. Al regresar de la muerte, todos los personajes de Batman llevan una piel marcada por el infierno, una caparazón y un maquillaje que ocultan y revelan las malformaciones, pero también su pasado. Cada criatura en esta película lleva un pedazo de historia, un trozo de paisaje en esta ciudad descerebrada y sin pasado que quisiera ser Gotham City. Ese país del que vuelven las criaturas no solo está habitado por las figuras cinéfilas que Tim Burton convoca para dar pasado a su película. Es más, estas bestias están impregnadas de una cultura profundamente europea. Europa es el verdadero lugar de donde regresan esos fantasmas que se han vuelto monstruosos a los ojos de los habitantes de una ciudad estadounidense. En las afueras de Gotham City merodean historias, cuerpos, terrores heredados de la casa antigua, de la factoría del terror inglesa, de los países perdidos. En primer lugar, Dickens y su señor Pickwick, que retoma El pingüino de Danny DeVito. Luego el vampiro de los Cárpatos, cuya ansia de sangre atraviesa las venas de Max Schreck, Christopher Walken. También la bruja medieval con sus gatos reencarnados en Catwoman, Michelle Pfeiffer. Y por fin, la mansión y el mayordomo, muy del gótico inglés, que sirven de refugio y de padre de Batman. Estas referencias y evocaciones que ofrecen una memoria, una patria a los resucitados, una solidez a los fantasmas y sangre a los muertos vivientes, están muy profundamente integradas en el universo de Tim Burton. Todo eso que escucharon viene en este fascinante libro del cual les he narrado un análisis. Hemos averiguado que Tim Burton ama las películas de terror antiguo, Vincent Price, Christopher Lee, etc. Pero además, las películas que ha hecho entre sí se hacen ciertos guiños. Se cierran un ojo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, descubrir que la lápida de Zero, el perrito del extraño mundo de Jack, justamente una de sus lápidas se encuentra en el cementerio de Frankenweenie. Empujados por este mini especial de Tim Burton, queremos hablar sobre el maestro, Vincent Price. Alguna vez se le preguntó a Vincent Price qué pensaba sobre el cortometraje increíble Vincent de Tim Burton, y él dijo que era lo más gratificante que le había sucedido en su carrera como actor. De hecho, considera que ese cortometraje es mucho mejor que una estrella en Hollywood Boulevard. ¿Sabías que Vincent Price y Christopher Lee nacieron el mismo día, el 27 de mayo, y que Peter Cushing, otra leyenda del terror, nació el 26 de mayo? Los tres son considerados leyendas del género de terror. Y los tres aparecen juntos en estas dos películas: La carrera de la muerte, de 1970, y La casa de las sombras del pasado, de 1983. Poco antes de su muerte, Vincent Price dijo que uno de sus roles favoritos fue hacer la voz del profesor Rattigan en una película de Disney llamada Basil, el ratón superdetective de 1986. Especialmente porque dos canciones originales fueron escritas para él en esa película. De acuerdo a Vincent Price, y esta anécdota es muy graciosa, acudieron junto al actorazo, otra leyenda, Peter Lorre, al funeral de Bela Lugosi. Y se sumaron al ataúd. Y por supuesto que Bela Lugosi había manifestado en vida estar en el ataúd con el atuendo que lo hizo famoso, el de Drácula. Y entonces Peter Lorre le susurró a Vincent Price: ¿crees que deberíamos clavarle una estaca para asegurarnos que está muerto?
Otra de las cosas que a mí me fascinan con respecto a Vincent Price es lo conectado que está con el universo del rock y también del pop. Vincent Price era muy amigo de Deep Purple. Y no por nada, en 2013 Deep Purple le dedicó una canción llamada justamente Vincent Price. Archiconocidas son las colaboraciones de Vincent Price para Thriller de Michael Jackson y también, en más de alguna ocasión, para el príncipe de las tinieblas, Alice Cooper.